muchos son, digamos, de antebrazo. Bueno, pues entonces lo digo que tenemos que explicar un poco. Presentar precisamente este libro de Mishkin Ediciones, que reúne 3 obras dispares y a su vez encadenadas, conectadas por misteriosos hilos, y eso es uno de los atractivos precisamente de esta propuesta. Vamos a poner, cuando acaben Rafael y Julio de hablar, vamos a proyectar los 15 o 20 primeros minutos, si queréis, de la película. Apagamos las luces, lo ponemos para que los que no los conozcáis os hagáis una idea realmente de qué va esta locura feliniana. Yo antes, como digo, de ceder el testigo a Julio Arce y a Rafael Llano, que por cierto, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber elegido la Quinta de Mahler. Julio Arce es profesor de musicología de la Universidad Complutense, es buen amigo, asiduo de la Quinta de Mahler y bueno, pues él nos contará sus impresiones acerca de esta propuesta de Rafael, que es el editor, que es a quien se le ha ocurrido este parto tan inusual y que nos va a desvelar realmente el cómo, el por qué se le ha ocurrido a Mishkin hacer este tipo de libros, porque además no es el único, ni creo que será el único libro tripartito, en donde 3 obras distintas se amalgaman, se congregan, se reúnen con un fin ulterior. Él nos lo explicará. Yo por el momento, y antes de acabar, me vais a permitir que lea un párrafo. Mozart, con Don Juan, pasa a formar parte del pequeño círculo de los hombres inmortales, cuyos nombres y obras nunca serán olvidados porque los recuerda la eternidad. Ya sé que para los que han ingresado en ese círculo es completamente indiferente el que se esté más alto o más bajo, pues en cierto sentido, tratándose de una elevación infinita, todos están a igual altura. Disputar aquí el puesto superior sería tan infantil como hacerlo en la iglesia el día de las primeras comuniones. Sin embargo, soy todavía tan niño, o si prefieren, estoy como una muchachita, tan enamorado de Mozart, que cueste lo que cueste, no cejaré en mi empeño hasta que haya logrado situarlo en el primer puesto de ese coro de inmortales. Por eso iré al sacristán, al párroco, al arcipreste, al obispo e incluso al concilio, y conjurándolos a todos les pediré que tengan a bien acceder a mis súplicas. Y lo mismo haré con toda la comunidad de fieles. Y si no me quieren oír ni dar satisfacción a mis pueriles deseos, entonces apostataré, me separaré de su modo de pensar y formaré una secta especial, la cual no solo colocará a Mozart en el primer puesto, sino que no admitirá a ninguno fuera de Mozart. Y a este le rogaré con toda mi alma que me perdone porque su música no me ha enardecido con el entusiasmo necesario para llevar a cabo grandes hazañas, sino que simplemente ha hecho de mí un loco de atar, que por su culpa he perdido lo poco de razón que me quedaba y ahora me paso las horas muertas en una dulce melancolía, tarareando lo que no comprendo y deslizándome siempre como un fantasma en torno a aquello en lo que no soy capaz de introducirme. Oh Mozart inmortal, a ti te lo debo todo, a ti te debo el haber perdido la razón. A ti te debo el que mi alma se haya llenado de asombro y que mi esencia íntima haya sentido escalofríos. A ti te debo el que a lo largo de mi vida no haya tropezado ya más ninguna otra cosa que pudiera conmoverme. A ti te debo eterna gratitud porque no me ha alcanzado la muerte sin haber amado antes, no importando nada que mi amor fuese desgraciado. ¿Qué tiene pues de extraño que yo sea más celoso de su glorificación que del instante más dichoso de mi vida? Y que sea también más celoso de su inmortal fama que de mi misma existencia? Es indudable que si Mozart no hubiese existido, o su nombre se hubiera borrado, se habría desplomado ya hace mucho tiempo la única columna que hasta la fecha ha impedido que no todo para mí se hundiera en un caos ilimitado y en una horrible nada. Ahora cedo la palabra a Julio Arce. Como os digo, luego Rafael nos explicará un poco y acabaremos proyectando algunos minutillos de ensayo de orquesta de Fellini. Espero que os lo paséis bien y que os quedéis luego a tomar un vino, como suele ser preceptivo con nosotros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar a Rafael Llano, editor de Mishkin Ediciones, pues la invitación a presentar este libro, y por supuesto a Juan Lucas, el director de esta casa, por acoger este acto. Considero que precisamente lo que es válido en esta publicación es acercarse a la música a través
de géneros distintos, como es el ensayo, como es la biografía y como es el relato cinematográfico, realizados además por personas que ven la música desde miradas diferentes, desde la mirada de un filósofo, desde la mirada de un historiador humanista o desde la mirada de un cineasta. Pero en este caso, este libro, esa combinación de los tres relatos, lo que hace es multiplicar las sugerencias y las reflexiones que se le plantean en este caso al lector espectador. Es muy habitual en la actualidad que los productos de la cultura popular nos ofrezcan productos adicionales, productos sorpresas, que en muchos casos son pues la clave del éxito comercial. Bueno, yo creo que en este caso lo que contiene este libro es el DVD, no está rellenando un vacío, sino que en este caso yo creo que el DVD es complementario. Es por lo tanto, yo creo que la película de Fellini, que de alguna manera no soy conocedor de la obra de Kierkegaard ni de la biografía de Bach, que no es mi ámbito de estudio, en este caso creo que es una aportación legítima, sugerente y complementaria a la edición, como se ha comentado anteriormente, aunque en un principio parezca que son obras muy diferentes. Es cierto que en la actualidad también todo esto, quizá el ánimo de presentar tres productos en uno, también tiene que ver con la crisis de las ediciones. En los medios de comunicación, a lo largo de la historia, sobre todo en la historia reciente, ha ocurrido la mayor parte de las veces que los medios no necesariamente sustituyen a los anteriores, sino que lo que ocurre es que se reconfiguran sus usos, se reconfiguran sus significados, y esto yo creo que está pasando hoy en día con los libros, y yo creo también que esta edición es un buen ejemplo. Se habla también hoy en día en los productos de comunicación de la interactividad, la transmedialidad, la intertextualidad. Yo creo que esa combinación del ensayo, la biografía y la película puede darnos juego para estas ideas que son expresiones de alguna manera contemporáneas. Y yo no tengo mucho más que decir, así que le dejo la palabra a realmente quien ha ideado esta edición, que es Rafael Llano. Muy buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar a Juan Lucas, que nos ha cedido, nos ha acogido esta presentación en esta librería maravillosa, que es un punto de referencia para todos los melómanos, como es bien sabido, y a Jesús también, por supuesto, por aceptar la invitación como colega que efectivamente es de campus, y por supuesto porque también él, aunque no lo ha dicho, ha tenido alumnos de mi facultad que se han interesado por la música del cine, y hasta antes de una serie de reformas hemos tenido más fluidez de alumnos, de intercambio de alumnos entre nosotros o entre nuestras facultades, que ahora ya no puede ser. Por cierto, también quiero agradecer la presencia de algunos alumnos míos en esta sala. En concreto, la persona que está grabando es un alumno que no va a tener mejor nota por grabar, pero que es un buen alumno, para que lo sepáis. Gracias a todos por estar aquí, amigos. Yo creo que es un privilegio de un editor decir que no sabe por qué edita. Yo no lo sé. No sé por qué he puesto ha salido varias veces, no sé muy bien por qué he puesto estos tres relatos juntos. Sabía que tenían que estar juntos. Quería darme el placer de verlos juntos. Quería saber si respondía, y alguno de vosotros estáis de acuerdo conmigo en que esos relatos tienen que estar juntos. Los que estáis aquí, Juan, Jesús, estáis de acuerdo. O sea, esto ya es una satisfacción, como editor. Sí os puedo decir que intentaré que la propia explicación del proyecto sea también una explicación de la colección, porque de algún modo este libro
es un resumen perfecto, es un ensayo perfecto él mismo de lo que yo quiero conseguir con esta colección, o de lo que queremos conseguir los editores con esta colección, que es una especie de Gesamtkunstwerk, una especie de obra total hecha de partes que no se explican cada una por sí misma, sino que quiere estar en otro sitio distinto del que ocupan los tres elementos de los que se compone. Eso es la ópera, o de algún modo es un modo inicial, no sé si es la ópera, es muy pretencioso decir que eso es la ópera. Es un modo wagneriano o terminológico de aproximarse a la ópera, pero que de algún modo está también presente, ha estado presente en la videoópera o en el cineópera, es decir, cómo ha transformado, cómo se ha hecho cine de la ópera, que en realidad fue mi primera aproximación a este problema, es decir, cómo otros lenguajes son capaces de aproximarse y de volver, de verter o no la experiencia musical. Y a mí es un tema que me ha fascinado y que me ha interesado muchísimo desde los dos puntos de vista, el cinematográfico y el lingüístico. Dando por hecho, o dando como punto de partida, que en realidad yo no lo veo posible. Digamos, de algún modo la especificidad de la experiencia musical, pues eso es específica, aunque está... hay una excepción que es la ópera. La ópera es tanto una dimensión, es tanto una obra musical como una obra dramática, como una obra de espectáculo. Es realmente, digamos, si hay alguna posibilidad de hacer una Gesamtkunstwerk, una obra total que engarce distintas, eso es la ópera. Y por tanto siempre, de algún modo, la ópera es la excepción, o es el intento de hacer la excepción donde varias artes de lenguajes distintos y de formalidades distintas se empastan o bueno, consiguen. Eso desde luego es Don Giovanni, en mi experiencia y seguramente también en la experiencia vuestra, en la experiencia de Juan, que al menos Mozart en Don Giovanni lo consiguió. Bueno, mi primera aproximación a eso fue desde el cine, como os digo, por lo que fuera, por cinefilia, pues me caí, empecé a ver pues óperas vertidas, óperas en cine, óperas en vídeo. La primera que me gustó, la primera que caí, fue la Traviata de Zeffirelli, que me pareció una obra bellísima y una primera, diríamos, aproximación realmente cinematográfica a la ópera. Diríamos que no era simplemente una cámara registrando en un teatro de ópera la función, la ópera, sino que realmente era una puesta en escena cinematográfica al servicio del desarrollo dramático y musical de la... Pero hubo un siguiente descubrimiento, en esto no estoy tomándole prestado a Kierkegaard sus 3 estadios, pero de algún modo fueron 3 pequeños estadios en una progresión de descubrimiento de las posibilidades del cine respecto de la traducción de la ópera o del acompañamiento de la ópera. La segunda experiencia fue Bergman, la flauta mágica de Bergman, la versión que él hizo, que curiosamente, como todo lo de Bergman, a partir de los años 70, tiene todos los imposibles juntos. Es un stagement, es una puesta en escena en el Teatro Real de Estocolmo, es una producción de televisión, pero sorpresivamente, como todas las cosas que hace Bergman, o las que a mí me gustan, es cine. Es una experiencia cinematográfica, no es una experiencia teatral, no es una experiencia de escenario, de espacio teatral, no es una experiencia de televisión, o sea, no es un... Y es una película con todos, además, con todos, os acordaréis, esa obertura donde están los rostros de los amigos de Bergman, una cosa absolutamente bergmaniana, absolutamente adecuada a esa abertura, de la que, por cierto, Kierkegaard dice maravillas. Es decir, de nuevo, un gran cineasta como Bergman es capaz, con una gran admiración por esa ópera, era capaz de sacarle, de hacer una cosa que no se había hecho hasta entonces, quería entender yo, que era efectivamente poner el cine, el lenguaje cinematográfico, al servicio de... Confieso que tuve una pequeña decepción, mi única decepción con esto, yo entonces sabía algo de alemán, pero no sabía sueco, reconozco que no llegaba hasta ahí mi dominio luego de ahí ha ido en picado hacia abajo, pero entonces había...
Y le dejé yo me compré la correspondiente cassette, se la dejé a un amigo alemán, le dije, jo, esto es lo mejor que yo he visto sobre cine de ópera, y la vio él con su mujer, y me dice, oye, sí, efectivamente es maravilloso, pero no sé si te has dado cuenta de que no es el original alemán, sino es sueco. Digo, vaya, hombre, pues esto no lo había yo pillado, y claro, que era alemán me dijo, hombre, mira, esto no es ortodoxo, esto no nos parece bien del todo, porque no... Que bueno, pues ya hay alguien que le ha puesto una pega a la versión de la flauta mágica de Bergman, de la flauta mágica de Mozart, versionada en la película de cine, la película de televisión de Bergman. En fin, el tercer estadio realmente de esa experiencia fue el Don Giovanni de Losey. Realmente, para mí sigue siendo la versión cinematográfica de una ópera, donde efectivamente todo un pedazo también de director como es Losey pone el lenguaje cinematográfico, la puesta en escena, el paisaje, el decorado, los vestuarios, todo lo que queráis, el maquillaje, bueno, los elementos propios, ¿no?, de la narrativa y de la estructura cinematográfica al servicio de la realización operística o de la ejecución de la ópera. Y esa película, donde está rodada, en el Palladio, en el Palacio de Palladio, y para mí es como... Realmente, mi experiencia entonces con esa película fue que de algún modo tuve esa experiencia que es a la que se refiere Kierkegaard, y con esto ya enlazo con el descubrimiento de ese texto, de que Don Giovanni es una obra superior. Si Kierkegaard es humilde a la hora de aproximarse al Don Giovanni, pues yo qué voy a ser, sino humilde al cubo. Es decir, no sé decir nada sobre Don Giovanni, pero desde luego, después de haber hecho ese seguimiento, ¿no?, de las distintas... Don Giovanni tiene algo en los tempos, en lo dramático, en el espacio dentro del espacio, en la música dentro de la música de cámara dentro de la música, o sea, tiene algo que realmente es Gesamtkunstwerk. Cualquier otra, no he tenido una experiencia de una obra musical que no es solamente musical, sino dramática y psicológica, y que sea más redonda, más completa, más necesaria. Y eso, de algún modo, supe que existía en el cine gracias a la película de Losey. Eso fue lo que me movió, de algún modo, también a buscar, por la parte de la filosofía de donde provengo, pues a buscar los textos, es decir, bueno, hay algo que se aproxime a esta realidad, a esta experiencia. Y bueno, fue así como realmente caí sobre el texto de Kierkegaard, que me pareció... aquí ya ha salido, ¿no? Tiene el mérito de intentar lo imposible. Tiene el mérito de ser biográfico, porque yo creo que la propia frustración amorosa de Kierkegaard en ese periodo juvenil, porque este es un ensayo de los primeros ensayos de Kierkegaard, de Out, creo que está detrás de la trama de ese ensayo en el que de algún modo él viene a decir que la máxima expresión de esa etapa, que luego definiría, ¿no?, como la etapa estética, ¿no?, es el don giovannismo, es la erótica sensual. Y esa tiene su manifestación exacta en el Don Giovanni y en la música. De algún modo creo que lo que él viene a decir es, este es el espejo exacto, y solo puede ser musical, del alma sensual, de la vida sensual, de la vida estética. Él luego hará su filosofía, como sabéis, de los otros estadios, etc. Pero hay al menos un escalón, y es un escalón que está encarnado en una música, en una pieza, en la que eso es manifiesto. Esa es la vida, y ese es el final de ese género de vida. Y es perfecto. No es una defensa de esa vida, ni tampoco es un ataque, es una fenomenología de esa vida. La fenomenología del alma sensual, de la sensualidad, es la ópera de Don Giovanni. Bueno, realmente, de nuevo, también no he encontrado un texto en filosofía que hable con más pasión, con más irracionalidad, también con más sentido, también con más calidad,
de la experiencia de Don Giovanni, y por eso lo incluimos en esta trilogía. Y luego había un problema con Dilthey, y eso lo puedo decir, diríamos, de algún modo Dilthey pues ya lo saben ustedes, Dilthey es el gran filósofo de la comprensión, es una figura clave un poco entre el idealismo hegeliano y el idealismo alemán de comienzos de siglo, y un poco precisamente las fenomenologías del siglo XX, y es el que hace efectivo pues todo, digamos, lo que es la filosofía de la comprensión de la cultura. Es de donde procede nuestro Ortega, es de donde procede Jaspers, es de donde procede Max Weber, es de donde procede Simmel. Es una figura clave en muchos aspectos de interpretación de la cultura que consideramos contemporáneos y son vigentes, perfectamente vigentes. Y precisamente él tenía un ensayo sobre... He de decir que Dilthey, si hay aquí algún filósofo, que he visto que hay, por lo menos hay algún filólogo que a lo mejor me contradice, pero dice Dilthey, que digamos estuvo activo hasta 1910, era muy nacionalista. Como todos los personajes de la época, era la cultura alemana, era la definición de la Alemania que estaban construyendo, del Estado alemán prusiano, era su cultura, y en esa cultura la música alemana era, digamos, el eje fundamental, o uno de los ejes fundamentales. El otro era la literatura, la lengua, pero desde luego la música. Y entonces Dilthey, a duras penas, porque le costó, pero escribió al final de sus días un ensayo largo sobre la música alemana, la evolución de la música alemana, tratando de hacer un esfuerzo de comprensión cómo el Geist, cómo el espíritu alemán se reflejaba a través de las creaciones musicales. Y en ellas, de algún modo, curiosamente, era más Bach que Mozart, en contra, por ejemplo, de la opinión de Wagner, para quien la ópera alemana tenía su quinta esencia, o tenía su máxima representación en Mozart. Pues un poco en contra de esa opinión, para Dilthey es Bach quien de algún modo encarna, es el ápice de la creación musical impregnada de espíritu alemán. Alinear la reflexión de un filósofo del finales del siglo XIX, comienzos del XX, sobre un músico, un genio musical del XVII, proyectarlo a través de la reflexión de un filósofo un poco anterior, pero sobre un músico posterior, y llevarlo hasta una película musical como era la de Fellini, me parecía que permitía una especie de recorrido de siglos. O sea, habría una especie como de, no de mapa, pero sí de piedras sobre un río, piedras sobre una corriente, que de algún modo nos permitiría, transitando por eso, dando esos saltos, porque la propuesta de los tres relatos va a saltos, y es incoherente, no describe una trayectoria lineal, pero sí que permite de algún modo intuir el lugar de la música en la cultura a través de 3 siglos. Y tiene que ver, si yo no me equivoco, con el final de la película de Fellini. También tiene que ver con una especie de asombro nuestro, contemporáneo, de dónde nos ha quedado aquello. ¿Dónde nos ha quedado aquello? En la película de Fellini, si ahora lo vamos a ver al comienzo, pues hay un viejecillo, que es el que lleva 60 años poniendo las partituras en los atriles, que habla con devoción de la sala, lo que ha ocurrido aquí, lo que se ha escuchado, el alma que ha habido aquí, y bueno, todo eso es como la gran mística o la gran experiencia, ¿no? De decir, aquí ha habido una experiencia humana sublime, de la que habla Kierkegaard. Es decir, bueno, esto demuestra que ser hombre vale la pena, porque existe esta música, porque se ha compuesto, vale la pena ser hombre. Y de lo demás no lo sé, pero de esto, porque existe, vale la pena. Todo eso de algún modo se ha ido deteriorando, parece ser, o al menos la reflexión de Fellini, que también es sobre, creo que tiene que ver con eso, de algún modo con el asombro de que eso que nos ha sostenido realmente la cultura, la música, la creación sublime del genio humano, pues eso está en cuestión. Está en cuestión por cuestiones diversas. Tampoco sé cuál es el mensaje final de la película, pero creo que, bueno, creo que algo de eso hay en la propuesta de juntar estos 3 relatos,
hay parte, por supuesto, de una experiencia personal de lector, de cinéfilo, de filósofo, o como lo queráis llamar. Creo que si se sostiene, y yo creo que se sostiene, por eso esa es la propuesta como editor, estas tres propuestas, sostiene la colección. La colección quiere juntar en sus distintos volúmenes 3 títulos de géneros distintos, de procedencias distintas, que tratan de crear un espacio que no está en ninguno de ellos. Quiere que el lector, después de haber recorrido esos distintos espacios, que por otra parte el libro no le da indicación de por dónde los debe empezar, si debe empezar por atrás, por delante, no hay detrás, no hay delante, no, uno elige, uno decide, uno cambia, uno hace lo que quiere con los elementos de la... Pero los 3 tratan de crear eso, un espacio, una experiencia para entrar y salir, y cada uno un poco también de acuerdo con su propio background, de acuerdo con su propia experiencia cultural, experiencia de lector, experiencia de amante de la música, experiencia de amante del cine, experiencia de personas como somos todos, que vivimos ya inmersos en la imagen. Somos imágenes, pensamos con imágenes, sentimos con imágenes, tanto como con palabras. Una cosa y la otra no son excluyentes. Bueno, esto creo que era lo que yo podría decir como editor. Ya he dicho desde el principio que no era muy coherente, pero creo que eso también es una de las ventajas de la música, una de las ventajas no de ser profesor, porque se nos pide otra cosa, pero sí de ser de editor y de tener amigos, pacientes, como lo sois todos vosotros. Muchas gracias. Coraggio, provi anche lei. È un'acustica meravigliosa. Era un antico oratorio, sa? Vede? Là ci sono le tombe di 3 papi e 7 vescovi. È tutto pieno di morti qua dentro. Oh, nel 1781 questo oratorio è diventato un vero auditorium per concerti vocali e strumentali. Tutte le corti d'Europa ce lo invidiavano. E sa perché? Per l'acustica. Oh! Sentito? Il suono è limpido, senza eco, l'ideale per sentire musica, senza riverberazione. Su quel podio sono passati i più grandi direttori d'orchestra. Era un punto d'arrivo per loro. E che musicisti, e che pubblico che c'era! Venivano ministri, ambasciatori, sacerdoti, si portavano lo spartito, scusi, per seguire la musica. E quante belle signore, eleganti, scollate. Ah, mi fate i dispetti? Che profumo che c'era. Era tutta un'altra aria. Oggi il pubblico non è più così. Ma lo sto annoiando con tutte queste chiacchiere. Ho messo tutto a posto.
bello, vero? Ma io sono solo il copista, sono l'ultima ruota del carro. Ancora un anno e poi me ne vado in pensione. Tornerò qui soltanto per ascoltare i concerti. Quello sì. Non potrei vivere senza la musica. Buongiorno a tutto quanto il mondo. So che oggi c'è la televisione che vuol fare un bel documentario sulla nostra orchestra. Allora, qui siamo in un bellissimo auditorium che una volta era una chiesa del 1200, come forse sapete. E vedete che qui ci sono delle tombe antichissime e qui sulla mia destra... Professore, glielo ho detto io. Dunque, allora sono il primo violino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Mirella. Senti, Volete togliere questo tendone che pesa un quintale? t'aiuto io. Grazie professore, come sta? Non c'è mai. Senti. Attenta, fa finta di niente, c'è la televisione. Io vorrei sapere cosa ci fanno con queste serie. Guarda qua. Sforra. Zozzi. E dunque, ridei. Oh, le 4 c'è la sauna, non sento nessuno. Il serpente, il fiume, la pietra, le posizioni sono una trentina, ma tutto parte dalla mente, dalla concentrazione della mente. Oh, e i panettoni? Non c'è fretta, ma camminate benissimo. Ma visto? Mi pare che sta peggio dell'altra volta. Professore, di nuovo con noi? Vedo che andiamo bene. Piano, con Voglio fare una scommessa col professore qua. Voi vedrete che fra 4 Caro mesi... professore, gli voglio raccontare di mio zio Quintilio. Per 60 anni l'ha fatte tutte lui. Magnatore, bevitore, scomatore eccezionale. E poi una bella mattina un colpo, addio Quintilio. Lo sai quando c'ha adesso? 93 e magna, beve come prima, legge lo giornale senza occhiali, non ammazza più qui. Oh, uno dei figli del Werther. Comincia per G. Tu pensa che carognoni che ci sono in giro. Stai a parlare di te? Stavo fermo a un semaforo verde e davanti c'era uno che non mi fa passare. Io gli suono gentilmente e gli dico: mi fa passare che devo andare a una prova. Lui mi guarda come se vedesse una merda e mi dice: ma che bisogno c'è che vai alla prova, tanto si vede subito che sei un fregnone. Ma che stai? Accendi la partita? Ah, io non la voglio sentire oggi. Soffro troppo. Professore, dice il suo barometro. Vediamo un po' cosa dice il mio fedele. Se rischiamo a tirare fuori il suo violino? Ecco, infatti ce n'è 15% in più. Allora che cominciano ad essere antipatichini per la salute del mio violino. Professore, come va oggi la piovra? È una bella battaglia. La piovra non demorde, è sempre lì in agguato. Che via della mignota. Continuate pure a fare i patacche voi a prendermi per il culo con questa storia della piovra. Non si cazzi, professore, che gli fa male. La nevrosi è una piovra, ve ne accorgerete se prima o poi non ci strangola tutti. Non lo pagare tutto 100 milioni, ma andare il doppio? E quelle che sono, professore? È un ansiolitico. Ah, che va bene. Li ho provati tutti, niente, non fanno niente. Anzi, aggravano. Perché c'è sempre un bel... Cos'è 8,5? Un film psicanalitico? Ma stai zitto, informati. Vai un po' a scuola, vai. Ma cosa fai, matto? E io come suono? Ehi, sul barometro! In piedi, carino. Rimetti la sedia al suo posto, che io devo suonare qua. Io sono di Marina di Pisa, ma il flauto l'ho studiato in California. Lì lo si suona in modo più dolce.
Se levanta la sesión, si queréis quedaros a tomaros un vino con nosotros, encantados. Muy bien, bueno, muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora nos vemos. Vale. Otra vez emergiendo. Bueno, yo creo que bien de tiempo. Bien, no, muy bien, sí, sí. Uy, hola. Muy bien. Ya tengo que hacerlo de manera efectiva, yo cuando lo vea ya me sé. A ver, cuidado porque... Jubilación esa disparatada, pero maravillosa. ¿Qué tal? El mayor regalo de Hola, Rafa. Hey, Fancy, ¿sabes? Y entonces... Esta media asistente se ha dicho que...